Sobres para los pobres. Welcome back a otro episodio de Talk to Me, I Talk Back. Today tengo a alguien, a una persona que tiene su negocio, es mi suegra. Y la quise invitar a ella para que nos empiece a decir de cómo es el proceso y todo, cómo empezó su business de ella. Y sí, le quiero preguntar muchas preguntas de eso. Pero gracias, Ana, por venir a hacer un episodio conmigo. Gracias aquí. por invitarme. Sí, de nada. Y le digo, obvio, lo voy a hacer en inglés primero y ya después lo pongo en español. As a lot of you guys know, we have our cleaning business, ENG Cleaning Services. We do commercial and residential cleaning. Y pues ella también, she has her business, esa.benavides. Así lo pueden ver en Instagram, ¿verdad? Sí, en Instagram. En Instagram, esa.benavides. Hey, for me, you can follow me on my Instagram. It's a V Memos, like with a Z, y luego underscore, para que ahí me sigan en mi Instagram. ¿Eh? Bueno, Ana, vamos a empezar. Le voy a preguntar primeramente, obvio, de su esposo, que perdió a su esposo. Y primero le voy a decir de cómo me impactó a mí, de que, Emilio, cuando falleció él. Yo a Emilio nada más lo conocí un año. Creo que estuve con él un año cuando conocí a Emily. Tenía un año con ella y pues perdí a mi suegro y perdió a su esposo, usted. A mí me impactó bastante porque como yo vi a Emilio, él era una persona muy, ¿cómo se dirá? Feliz. Quería siempre hacer cosas, o que viene haciendo fajitas o Galveston o cosas así. Sí. Yo me acuerdo, y a mí eso sí me impactó bastante porque era una persona que siempre estaba cercana a su familia y pues a todos nosotros. Así Y el día que escuchamos, yo sí lloré. Lloré bastante, Emily supo, porque es una persona que era muy cerca a todos y me impactó bastante. Ahora quiero saber cómo la pérdida de él afectó a usted y usted cómo pudo como salir, no salir, ¿verdad? Porque todavía siempre a veces no piensa en él y todo, pero cómo usted pudo seguir. Pasar el proceso así. Ajá. Sí, Pues empezamos, cuando pasaron todas las cosas, sí fue muy difícil y pues solamente con la ayuda de Dios pudimos pasar ese proceso porque pues tú sabes cómo fue, o sea, por el COVID que tuvo esa enfermedad, que fue algo bien rápido. Nunca pensamos que fuera a pasar así. Estuvo solamente 3 semanas con esa enfermedad, pero fueron 2 semanas en el hospital. Y pues así, fueron como 10 días que estuvimos hablando con doctores y todo. Y pues fue algo bien impactante para nosotros y para todos los que lo conocieron, porque sí, una persona que pues trabajadora, alegre, y los últimos días de él siempre llegaba cantando, siempre llegaba bien contento él, y él le gustaba mucho estar con sus nietos, con su familia. Como dices tú, siempre de repente decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer fajitas, vamos a Galveston, o sea, siempre en lo que es su familia y su trabajo. Y pues fue algo bien difícil porque yo duré más de 35 años casada con él y en todo ese tiempo yo no trabajé, nunca salí de casa a trabajar, pero yo siempre he trabajado en la costura. Entonces, desde casa yo hacía mis trabajos, pero solamente como un hobby. Sí. Así comencé. Desde un principio, cuando me casé, que me vine para acá, para los Estados Unidos, después empecé a tener mis niños. Yo vivía con mi suegra, duré viviendo con ella 20 años, una persona que me enseñó bastante también, que también la hemos perdido. Y pues son pérdidas bien, bien impactantes y difíciles porque son personas que se han quedado bien, bien en nuestro corazón por todo lo que vivimos. Y pues en ese proceso de que yo estaba con mis niños, yo pienso, Dios siempre tiene un plan. Yo siempre me refugié en Él, en Dios. Yo creo que desde siempre, desde niña, yo iba siempre a la iglesia y todo.
Y cuando vengo acá, yo conozco más de Dios, más de la palabra, más personalmente lo empiezo a conocer a Jesucristo. Y eso fue lo que me ha ayudado en todo lo que yo he vivido, en todos mis procesos. Él es el único que ha estado ahí, ¿me entiendes? Y es mi refugio, mi fortaleza, mi fuerza. Entonces, cuando yo estaban mis niños chiquitos, pues me dedicaba nomás a ellos, a mi esposo. Y pues al perderlo, pues claro que fue tan difícil porque fue algo como, fue un pilar así que se quitó de nuestra familia y pasamos un proceso muy difícil todos. Creo que nos empezamos a conocer mucho más, ellos a mí y yo a ellos, porque nosotros teníamos mucha comunicación con su papá. Sí, sí, Ana, yo lo que sé también cuando apenas comencé a hablar con su hija, esta Emily, yo, yo a ella le decía, su papá era la estructura de toda la Ujú, familia. ujú. Él era el de las que hacía decisiones, era el Sí, bueno, pues tenía toda la estructura de la sí, familia. ajá. Y yo le dije a ella, le dije, man, eso impactó bastante a todos ustedes, A a todos, todos. sí, a Ajá. todos, porque es que nos movieron así, cuando tú quitas una columna y se mueve así la casa. Pero gracias a Dios que Él nos sostuvo. Sí, Y hasta hoy Él nos ha sostenido y nos ha proveído de todo. Este, y, pero lo que te digo es que pues yo no sabía, por lo mismo que yo no trabajaba, yo no sabía hacer ni siquiera un pago. ujú, Y Emilio siempre me decía, enséñate, y también a hablarle a los muchachos. Él siempre se encargaba de ya, disciplinarlos, de todo. Entonces él me decía, tienes que ser bien firme, dura sí, con ellos, porque el día que yo no esté, siempre me decía, en el último tiempo siempre me decía eso. Entonces también otra de las cosas que él como que nos preparaba o no sé, hablaba con nosotros que estuviéramos preparados, o sea, que nunca sabíamos que si a él le pasaba algo, nos decía lo que teníamos que hacer. ¿Me entiendes? Como cuentas de banco, qué vas a hacer, qué va a hacer. Él era mecánico, tenía carros ahí, o sea, todas esas cosas él nos decía lo que teníamos que hacer. eso, Yo digo, como que piensa uno como que ya presentía o qué, porque siempre nos ajá, hablaba, agarró aseguranza de vida para mí, para él, y él se preparó muy bien en todas esas cosas. todo. Un hombre que bien sabio en eso, ¿me entiendes? Y pues dedicado a su familia. Entonces yo no ni manejaba, o sea, porque como nunca lo necesité, yo nunca pues me esforcé, la verdad, para Ujú, poder hacerlo. Entonces, la escuela ahí está luego sí, detrás de la casa, entonces siempre los llevaba a mis hijos caminando a la escuela. Entonces, no lo no necesitaba. necesito, ajá, Pero al perderlo, fue algo bien impactante porque se queda una hora, ¿qué hago? ajá, sí, ¿Me entiendes? sí, eso sí. Pero lo bueno, Ana, que sí, que él les dejó las cosas como usted dice, se las dejó ahí. Ahí tiene, Encaminadas, sí, ya está todo encaminadas. preparado, Ujú, se fue, pero les dejó todo sí, alineado. ¿Sabes qué? Aquí está todo lo que... ujú, Eso estuvo muy bien sí, de que hizo él eso. ujú, Am, Le iba también a preguntar, Ana, ah, bueno, pues obviamente de Emilio, perdimos a Emilio y usted empezó a salir con su negocio, que ujú, viene siendo ujú. Ayesa. Yes. ¿Qué significan las letras de Ayesa? Ayesa, bueno, esa es una historia bien bonita porque, como te digo, mis hijas siempre me vieron cosiendo, ¿verdad? Yo primero, pues a ellas como tuve muchas niñas, Ajá, tuve las cuatro ceguitas, yo siempre les hacía vestidos. Nosotros pues íbamos cada domingo a la iglesia y siempre trataba de que cada domingo ellas estrenaran su vestido. ajá, Entonces, ellas me veían coser y ya cuando estaban un poquito grandecitas, yo creo ya estaba Amy, ya también, que es la más chiquita. Ahí estábamos en el cuarto, me recuerdo,
y empezaron ellas a decir que cuando ellas estuvieran grandes me iban a ayudar a tener mi propia tienda y mi boutique y que no sé qué. Y me dijeron, sí, a lo mejor ellas no se acuerdan, pero y yo me acuerdo muy bien cómo surgió ese nombre. Ajá. Entonces me dijeron, ¿cómo quieres que le pongamos? Ana's Boutique o Laura o cómo, porque mi nombre es Ana Laura. Entonces le digo, me quedé pensando y le dije, no, ¿saben qué? Le digo, mejor vamos a un nombre que lleve el de todas. Entonces me puse a escribir las iniciales de cada Cada una, una. empezando conmigo, ¿verdad? Empecé conmigo, después la mayor, que es Yesenia, Emily. Entonces yo dije, ok, yo tengo a mi hijo mayor, que es Emilio. Yo dije, bueno, ahí está Emilio, porque También. no se iba a oír bien ¿me Sí, entiendes? sí, Entonces sí. yo tenía que acomodarlos bien. Entonces puse a Y de Yesenia, la E de Emily, y luego Stephanie, y luego Amy. Amy. Ajá, y pues en medio quedaba la E, Ajá. que es la de Emily y Emilio, porque mi Emilio. esposo también se llamaba También. Emilio. Ah, sí. ¿Ves? Entonces quedó así. Ajá. Emilio, Emily y el Y otro Emilio. Emilio, entonces Ajá. quedaba así porque yo quería que abarcara a todos, ¿me Sí. entiendes? Entonces cuando ya lo leemos, a Yesa, ay, se oye ¿Se bonito. escucha bonito? Sí, se escucha Yesenia bonito. como era la mayor, decía, ay, se oye bonito, mami, se oye bonito. Y así quedó, pero nunca me imaginé hasta dónde iba a llegar eso. Ajá. Nunca lo Nunca supe. imaginé, porque después, pues pasan los años. Emily era una de las que me ayudaba. Cuando Ujú. yo empecé a hacer, me empezaron a recomendar mis cuñadas con sus familias, me empezaron a recomendar a que les hiciera vestidos. Hice vestidos de quinceañera, vestidos de novias, vestidos para prom, cuando ellas iban a graduarse. A cada una de sus amigas, yo creo, o sea, de cada una de ellas, de Emily, de Yesenia y de Stephanie, de Amy, les hice vestidos de graduación. Ajá. Entonces, así me fueron recomendando, pero era un trabajo que tenía yo, como te digo, como un Un hobby hobby. aparte, Ajá. sí, porque más me dedicaba a lo que era mi casa, mi Ujú. familia. Y pues así pasaron los años y empecé con el primer, porque nosotros lo que nos dedicamos hoy en día es a los trajes de baile sorpresa. Entonces, pues seguí haciendo de todo, pero me enfoqué más en esto porque empecé a tener mucho trabajo sobre eso. El coreógrafo que a mí me ayudó bastante se llama JD, José Ujú. Duque, que a lo cual le agradezco mucho a Dios porque él me dio la oportunidad de poder iniciarme en eso. ¿Me entiendes? Me daba unos diseños que la verdad yo nunca había trabajado con ese tipo de telas. Entonces yo aprendí mucho eso. ¿Me entiendes? Ujú. Entonces, pero como a mí me gusta y me gusta lo que es la costura y todo, diseñar, entonces ahí fue donde él me empezó a decir. ¿Y cómo lo conocí a él? A mí me gusta mucho contar esta historia porque fue el comienzo de Ayesa, Ajá. ¿me entiendes? Entonces, hace 20 años exactamente, fue que mi sobrina Aries cumplía años, sus 15 años, y en ese entonces no había nada de eso, Ujú. porque las niñas lo que hacían era ponerse un short con una camiseta que dijera su Sí, su nombre y nombre. 15 años, ¿verdad? Y pues no, nomás usaban eso. Pero cuando este muchacho empieza como coreógrafo, mi sobrina había contratado a otros, ¿verdad? Y a ellos los contrataron solamente para que fueran a bailar un tiempo en la quinceañera, a JD. Pero Aries, la mamá de Aries, mi cuñada Rosapura, ella me dijo que le hiciera el traje de baile sorpresa. Y yo le dije, traje de baile, dice, sí, dice, es que va a bailar, voy a contratar unos coreógrafos. Y pues se lo hice y pues el coreógrafo lo vio y todo les gustó. Entonces cuando él empieza más, porque él empieza en el garaje de su casa y cuando empieza más a estar en eso, mi cuñada me dice, mira, que él quiere que le hagas trajes y esto y lo otro. Y digo, no, yo no quería, Ajá. yo no quería meterme mucho más en eso. Y dice, mira, ándale, y me motivaba. Y dije, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? En ese tiempo yo estaba bien, ¿cómo se dice? ¿Cómo se puede decir? Bien activa en las misiones de la iglesia. Ajá. Teníamos misiones en Laredo.
que íbamos y ayudábamos a hacer escuelitas bíblicas y todo eso. Entonces yo no tenía mi mente como para enfocarme en algo más. Entonces ella me decía, mira, ándale, que tú sabes, sí. Pero el caso es que este muchacho así fue como comenzó. Me empezó en su primera expo, le hice sus primeras camisas, le hice vestuarios para sus muchachas y fue que hizo una Sí, explosión sí, eso, ¿me y ya, entiendes? Y ajá, ya empezaron una que otra me decían, pues si los muchachos iban bien vestidos, pues las niñas tenían que ir también. también, Ajá. ajá, Y me sí, empezaba a mandar clientes. ajá, Y así, pero poco a poquito más era que sería una al mes. ajá, Así, y así poco a poquito fue dándose todo hasta que pasan los años y cada vez era un poquito un más. poquito más, Ujú. ajá. Y como usted dijo, usted sabía, ese era su hobby, usted ya sabía hacer eso Sí, desde, ¿verdad? Años. ajá. ¿Qué fue lo que a usted le hizo querer hacerlo de nuevo? ¿Me entiende? ¿Qué fue lo que usted dijo? ¿Sabes qué? Oh, pues lo que me acaba de explicar, que le dijo JD y Sí, todo eso, ¿eso ajá, fue la ajá. razón? Sí, Que lo, ajá, que empecé con todo eso, ¿no? Pero la historia estuvo más impactante porque yo siempre busco de Dios para hacer algo, ¿verdad? ajá, Porque pues es la voluntad de Dios ujú, hacerlo. Y para mí fue algo bien, yo lo hacía, pero muchas de las veces, Memo, hacemos las cosas sin fe. ujú, ¿Sí? Sin fe. Y dice el Señor que en todo hay que tener fe, porque sin fe viene a ser pecado que hagas una cosa que tú no estás creyendo. ajá, Vaya. Entonces yo en mucho tiempo yo lo hacía, pero lo hacía porque me lo pedían y así, pero no estaba enfocada si de verdad era lo que Dios quería para ajá, mí. sí, ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo fue que Dios habló a mi vida? Porque yo pensaba, como cuando uno va a la iglesia, uno piensa, a veces te enfocan mucho en que lo demás, lo del mundo es pecado. Esto es pecado, es pecado, es pecado. Entonces yo dije, pues no, piensa uno que estar en la iglesia es servir solamente allí, ujú, ¿me entiendes? Cuando debemos de servir también afuera. sí, O sea, donde quiera, en tu trabajo, en la escuela, donde quiera que estemos, es que servimos a servir, Dios. sí, ¿Me entiendes? sí, Nosotros, Dios nos hizo con el propósito y el propósito de servir. ujú, ¿Me entiendes? Dice el Señor, si nosotros no estamos sirviendo, no estamos viviendo, ujú, simplemente. Entonces es al prójimo, a los demás. Y eso fue lo que pasó cuando a mí me empezó a decir un muchacho que era travesti. Y quiero contar esta historia ah, porque tiene mucho enfoque en lo que ahorita, por qué estoy donde estoy, ok, ¿sí? Ese muchacho, yo no lo conocía, pero una de las muchachas que bailaba con JD me dijo que si le hacía un traje, que quería ese muchacho que le hiciera un traje. Dije, ¿cómo? Dice, sí, ella trabaja en Starbucks y el muchacho era el manager de allí. ok. Entonces dice así, quiero que quiere que le haga un traje. Le digo, no, le dije Le yo. digo que no, Y yo porque me era asusté. un muchacho. Sí, porque digo, no, yo no hago, le digo, pero como, ay, perdón, pero como un traje de hombre, dice, no, 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 él es Tras de travesti. sí. Y yo dije, no, yo no hago eso. Yo no hago eso y fíjate cómo Dios trata con nuestra vida, ¿me Ajá, entiendes? Porque a veces uno dice, no, no, no es uno religiosa, pero en realidad Dios te muestra lo que eres. ujú, Entonces, después dije, no, no, gracias. Y así, y después viene el muchacho, el coreógrafo JD, me dice, y me estaban hablando de la misma persona, mijo, pero yo no sabía. oh, ok. Y me dice él también, mira, hay un muchacho que anda buscando esto, lo otro, pero no sé si tú quieras, porque como ellos sabían que yo les hablaba de De Dios y Dios, todo, ajá. entonces dice, no sé si tú quieras, y luego le digo, no, no, gracias. Entonces, por tercera vez viene mi cuñada Rosa, me acuerdo muy bien, estábamos en casa de mi suegra y estaba mi cuñada Eugenia también, esta Maque, y me dice, oye Ana, fíjate que quiere que este muchacho le hagas eso. Le dije, no, le digo, ya van dos que quiere, contigo tres. Pero yo no sabía que hablan de Era la el mismo misma persona. La misma persona. Dice, me contactó y me dijo que si le podías coser, que anda buscando una señora, porque la que se los hacía no está. Y entonces, bueno, ahí
me acuerdo que dijimos, no, no, es que no podemos jugar con eso Ajá. y cosas así. Y le dije, pero ¿sabes qué? Ya van 3 veces que me lo dicen. Y cuando yo me enteré que era la misma persona, yo dije, no, a Dios aquí tiene algo para mí, Ajá. ¿verdad? Entonces dice mi cuñada, dice, pues no tiene nada que ver, hazlo y que esto, que lo. Entonces yo ahí pues dije, ok, le dije a mi cuñada, vamos a orar, oremos por esto, ¿verdad? Y pues ya orando me acuerdo que me habla por teléfono mi cuñada Eugenia y me dice, oye Ana, en la Biblia viene un pasaje que hable ¿cómo se llama? Del lienzo, de un lienzo. Y le digo, sí. Le digo, porque en el libro de los Hechos. Y dice, porque andaba yo limpiando y se me vino una voz oí que dijo el lienzo. Ajá. Y yo he estado orando por eso que te están diciendo. Entonces yo le dije, a ver, y fui a ver. La historia está en el libro de los Hechos, que cuando habla que a Pedro, que está en la azotea, él tenía mucha hambre y quería comer. Ellos como son judíos, ¿verdad? Ellos no comían ciertos animales, no estaban prohibidos para Ujú. ellos. Entonces él está ahí, está orando y de repente tiene hambre y le baja un lienzo del cielo, ¿verdad? Y entonces le muestra el Señor todo tipo de animales ahí y le dice, Pedro, mata y come. Y dice, y lo mira Pedro a todo eso y dijo, no, Señor, no. Fíjate, el Señor mismo le Se está lo está diciendo enseñando. y Ajá. él le está diciendo, no, No. Señor, no, yo de eso no como. Dice, porque eso no está prohibido para nosotros. Y vuelve la segunda vez a bajar el lienzo y le dice, Pedro, mata y come. Y él está terco, como Que- estaba yo, de decir, no, No. no, yo de eso no. Entonces por tercera vez baja y le dice el Señor, dice, lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. O sea, como esto no. Dice, mata y Y come. come. Ajá. Y en ese momento llegan 3 hombres a buscarlo, 3 hombres. O sea, Ujú. 3 personas lo vinieron a buscar y diciéndole que fuera a casa de uno que no era judío. Ajá. Entonces le dice, ve, ellos te vienen a buscar, ve, porque tenía que ir a hablarles de Ujú. Jesús. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, muchas de las veces a nosotros Dios nos dice, haz esto, y nosotros decimos, no, yo no puedo porque se me es prohibido, Ajá. ¿sí? Pero nosotros tenemos que seguir lo que Él nos dice, Ujú. lo que Jesús nos dice. Entonces ahí Dios me habló, porque más adelante en el pasaje dice que no hagamos acepción de personas. Dice, no hagas acepción de personas. O sea, lo que ahí te puse yo para que tú sirvas a quien yo te lleve, a quien yo te mande. Y hasta la fecha ha sido así. Por eso estoy donde estoy. Ajá. Y el Señor ha bendecido y nomás Él sabe las veces que me he sentado con clientes y hemos tenido momentos bonitos que puedo presentarles a quien sirvo, que es Ajá. a A Jesucristo. Jesús. Ujú, Ok. sí, Está muy buena esa historia, Ana. sí. Sí. Está Ajá, muy bonita esa historia. así También, es. yo me acuerdo, pues yo viví con usted, ¿qué eran? ¿Qué? ¿5 meses que vivimos con tu mamá? ¿4 months? 6, ¿no? ¿Como seis Como meses? 6 meses. Yo, sí, Ujú. vivimos con ella como 6 meses. Y yo me acuerdo que a usted yo la miraba. Yo a veces me levantaba en medio de la noche y iba a usar el baño. Y usted estaba despierta. Eran como la 1, 2 de la mañana. Y ¿qué es lo más difícil de su trabajo? ¿Que las noches largas o haciendo los trajes? ¿O qué es lo más difícil que usted puede decir? Ujú. O sea, el tener que a veces, o sea, la responsabilidad de poder entregar los trajes a tiempo para cada persona y a veces yo tengo las personas que me ayudan, que Dios me ha provisto personas que me han estado apoyando, pero pues cada quien descansa, ¿verdad? Pero cuando es la responsabilidad de uno, lo difícil es que uno se tiene que quedar si más tiempo, si se es necesario, Necesita para que se pueda terminar de eso. hacer el traje. Ujú, sí, Ajá, porque ya. sí me acuerdo y digo, Ujú. "Man", le decía yo a Emily, tu mamá todavía está despierta, y dice, ya, siempre es así, tiene bastante Sí, trabajo. Y hablando ajá, de todo eso, ¿verdad, Ana? Le ujú. quería preguntar de Expo, ¿verdad?
nosotros a Ujú. veces aquí miramos videos de, ¿cómo se llama? High Class Productions. Ah, sí. Ajá, Y los bailes que tienen y todo eso, y ajá. usando Sus los trajes que usted trajes hace para de las ajá, muchachas. sí. Am, ¿Cómo eso se fue a came about? ¿Cómo, no sé decirlo? ¿Cómo se hizo todo eso de que usted pudiera trabajar con High Class Productions para que ellos podían Ujú. Sí, bueno, es que, esos muchachos, o sea, es Johnny y Chris, a los cuales mando unos saludos, salir? también son personas que Dios puso en mi camino, porque cuando JD se retira, ellos estaban con ellos, o sea, estaban con él, eran coreógrafos también ahí. Entonces ellos se quedan de dueños. Cuando termina eso, yo dije, ay, hasta aquí llegó cuando JD se va, yo dije, ya, hasta aquí ya terminó todo, ¿no? Pero no, ellos me hablan y me dicen que si puedo seguir trabajando con ellos para hacerles sus vestuarios. Yo dije, bueno, o sea, ya no puedo Sí, no decirles fue. que no. Ajá. Entonces empecé a seguir trabajando con ellos y y ya pues empezaron ellos más como a promocionar todo lo que a Yesa les hacía a ellos, ¿verdad? Ujú. Y es así como ellos han tenido la confianza en nosotros para poderles hacer sus vestuarios, ya sea para expos o así. Muchas de las veces no hemos podido hacerlos o sea, todo, ¿verdad? Pero a veces por mucho trabajo, porque nosotros empezamos también, después de que fallece Emilio, que yo registro el negocio para poderlo hacer más, ¿verdad? Como negocio, empezamos a hacer envíos también. Okay. Y por eso se vino bastante el trabajo, gracias a Dios, lo cual fue una manera de que pude ocupar más personas para poder hacerlo. Sí. Pero así fue como empezamos a trabajar con ellos y por consiguiente ellos me recomiendan con todos sus clientes o con otros coreógrafos también para Ujú. que les podamos hacer sus Sus vestuarios. vestuarios. Ujú. Ajá. Sí, para la gente que quiere ver su trabajo, como les dijimos en Instagram, ella está como ayesa.benavides y ahí tiene todos los Sí, vestidos, ¿verdad? todos Los los trajes vestuarios. que usted hizo y pues ahí Ujú. pueden ver si quieren ir Este, a ver su ujú, trabajo de ella. ujú. Am, ¿Y cuál es su goal, su meta con su compañía? ¿Qué es donde usted quiere llegar con su compañía? Ah, mira, eso es algo también bien interesante porque te voy a Ajá. decir algo. Este, dice la palabra, yo siempre te voy a hablar de algo de la palabra porque es Dios el que Sí, hace es todas todo. las Ajá. cosas, o sea, no podemos, todo la honra y la gloria es para Él. Este, Créeme que un día esa pregunta me hizo mi hija Yesenia, me dice, ma, pues ¿hasta dónde quieres llegar? O Ujú, sea, ¿hasta dónde tú quieres? ¿Cuál es tu meta? Y le digo, no, es que yo no tengo metas. ujú, Y entonces le digo, si yo he llegado hasta aquí, créeme que no ha sido ni por idea mía ni por nada. Dije, ha sido Dios quien me ha llevado hasta aquí. ujú, Le dije, ha sido Él, porque yo al principio yo no quería poner un negocio porque yo nunca ¿cómo te diré? No me digo que yo sé algo profesionalmente, ¿verdad? Para los demás lo miran y yo me quedo admirada. Yo cada vez me quedo más admirada porque digo, yo no puedo creer que yo lo hice. no, ¿Me sí, entiendes? si tienes talento, Ana, eso Sí, sí es. o sea, yo mm, creo que eso ya lo trae uno porque que me dicen, oh, estudiaste profesionalmente. Yo no estudié alta costura. Ajá, Simplemente fui a la secundaria, mi mamá cosía, yo la miraba y desde ahí viene, desde mi mamá, eso, porque yo la miraba siempre cosiendo en esa máquina y yo cosía en esas máquinas de pedal, de esas de las ajá, de desde antes. antes. Ajá, entonces, y yo la miraba simplemente, pero yo ni en cuenta, yo era una niña, 10 años, así, pero cuando yo entré a la secundaria, yo iba para ser secretaria, Ujú, fíjate, ujú, y cómo Dios ya tiene predestinado o sea, ya tiene lo que tú vas a hacer, porque yo quería ser secretaria, o sea, a ujú, mí me gusta también mucho eso de los papeles, ¿verdad? Pero cuando llegué yo ahí a la secundaria, no había cupo y me pusieron, yo vi mi nombre en corte y confección, así ujú. se llama el taller. Y yo dije, si yo no pedí eso,
Y pues como yo no soy de mucho alegar, así lo dejé y Ujú. me fui a ir a esa clase. Y así duré, pero los primeros 2 años eran puro, te enseñan cómo la máquina, que hacer medidas, que los patrones, cosas así. Pero ya el último año fue cuando yo empecé a coser, que un vestidito de niña, que mis faldas de secundaria. Pero, y ya de allí me empezaron las vecinas, mis hermanas a pedirme, hazme una falda, hazme esto, lo otro. Y así comencé. Ujú. Y echando a perder, porque Ajá. eché a perder mucho para Chapter. aprender, sí, Sí, sí. así se aprende, ¿verdad? Pero eso fue lo que pasó, o sea, con eso. No, yo no tengo una meta de decir, ok, voy a llegar a poner, por ejemplo, a tener mi propia tienda. Muchos me dicen, precisamente ayer, uno de los coreógrafos de AB Boys, me dice, ya mero va a poner su tienda. Los demás lo dicen, ¿me Sí, sí, entiendes? sí. Pero yo no tengo visión de decir así. Mi visión es la que Dios tiene para mí. Sí. Y Él me va a llevar hasta donde Él quiera y como quiera. ¿Me Ujú. entiendes? Dice la palabra, a eso iba, que busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas. Y yo pienso que en mi vida ha sido eso. Ujú. Dios ha añadido todo lo que tiene que añadir a mi vida. Sí, sí, sí. Así lo creo yo. Sí. Ujú, Está bien, Ana. Es ya. una forma buena de explicar las cosas Sí, así, ¿verdad? ajá. Y hablando de Dios, ¿verdad? Am, no sé si quiera hablar de esto, pero yo sé que usted, aquí respetando las creencias de todas de Ujú, todo lo que creen los demás. ajá, am, Usted como yo también era católico, usted ujú. también era católica. Am, Sabiendo usted ya la palabra de Dios y sus creencias de usted, ¿qué es lo que a usted le dijo? Sabes que aquí no es, tengo que ir por mi lado. Ok, eso es otra historia bien hermosa también. Yo siempre he buscado de Dios de alguna manera, ¿verdad? Cuando yo no podemos decir o que la católica o la bautista o Ujú, esto o lo otro. No, yo creo, a este punto de mi vida, yo creo que de todos aprendemos. ujú, Cuando yo conozco la palabra acá, cuando ya me vine para acá que me casé, yo buscaba, ahora sí que decía, ¿ustedes no van a la iglesia? Le decía, ajá, yo quería ir a la iglesia porque allá era de cada domingo, o sea, sí, yo iba a la misa, yo me confesaba, yo comulgaba, pero en sí a veces haces cosas y no sabes por qué, ¿por qué? Ajá, ¿sí? Pero es la manera en que tus padres te enseñaron. ujú, Mi mamá pues era 100% católica. Entonces pasa que cuando yo ya vengo para acá y más una vez que yo me acuerde fui a una iglesia católica que me llevó mi cuñada, pero ya después empezó mi cuñada Eugenia, vivía en los apartamentos Cedar Branch, ahí por la Westview, y empezaron unos estudios bíblicos que unos americanos empezaron a hacer, pero hispanos, ¿verdad? O ujú, sea, mandaban a personas hispanas. Y me recuerdo muy bien que ella empezó a ir, pero ya cuando venía a la casa empezaba a platicarnos sobre, ¿verdad? De esto, lo otro. Entonces, como yo siempre le respondía, ella un día me dijo, ¿tú sabes mucho de esto, ¿verdad? De ajá, la palabra. Y luego le digo, no, pues es que yo iba mucho a la iglesia, ¿verdad? Y luego dice, deberías de venir, deberías de acompañarme. Y sí, un buen día fui con ella y me empezó a llamar la atención porque lo primero que yo empecé a escuchar fueron los 10 mandamientos. sí, Entonces, yo fui catequista en la Iglesia Católica. ujú, Y, pues nosotros enseñamos los mandamientos. Entonces, a mí me llamó la atención que en los 10 mandamientos, los que me enseñaban ahí en la Biblia, yo tenía la Biblia católica que usaba en la católica y pues empecé a ver los que decía lo mismo. ujú, Entonces yo decía que por qué en el librito decía diferente.
Y fue ahí que yo dije, hay algo aquí, ¿verdad? Sí. ¿Por qué yo estaba enseñando esto y acá dice esto? Ajá. O sea, ¿cuáles eran los 10 mandamientos? O sea, el primero que nosotros enseñamos es amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y en la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy Dios. Sí. Y entonces el segundo dice, no tendrás imágenes, ni esto ni lo otro, ¿verdad? ¿A quiénes adorarás? Entonces, después sigue el tercero, el cuarto y así. Entonces yo decía, ok, pues entonces, ¿por qué? ¿Por qué si son 10 mandamientos, ¿verdad? Y en el que yo enseñaba no estaba el segundo. Y Mm. yo decía, entonces, ¿cómo hicieron para poner los 10? Ajá. Entonces, el último mandamiento es uno solo, que dice, am, no desearás la mujer de tu prójimo, no desearás las cosas ajenas. Ok. Ese es uno solo en la Biblia. Y acá lo pusieron dos. 2. Entonces, a eso fue lo que a mí me llamó la atención. O sea, no digo, ¿verdad? Que mal, porque cuando pasa el tiempo y yo empiezo a aprender y aprender cada vez más, pues digo yo, terminas a este tiempo de mi vida, terminas diciendo, ok, de todos he aprendido mucho, pero sí uno tiene que buscar realmente por qué hacemos las cosas. Ujú. Porque a veces hacemos ciertas cosas, pero no sabemos por qué, solamente porque nos enseñaron, Sí. solamente porque nuestros padres y abuelos nos han enseñado ese camino y ahí nos quedamos. Sí. ¿Me Eso entiendes? sí. Ujú. Así también, básicamente igual yo, pues así crecimos, ¿verdad? Yo, mi hermano, mis 2 hermanos, y pues ya cuando uno empieza a leer la palabra, te estás dando cuenta de muchas cosas. Ujú. Y así fue, pues nosotros también agarramos nuestro propio camino y Ujú, así es donde ujú. estamos ahorita. Y en sí, a veces decimos también, por ejemplo, bueno, acá empecé a ir a otra iglesia, ¿verdad? Empecé a ir a la iglesia bautista, aprendí también mucho más, pero también te vas dando cuenta de que pues no todo está bien. No, pues sí, ¿Me no todo, entiendes? No todo está sí. bien. Lo importante aquí es de donde tú estés a gusto, donde tú estás creciendo, o sea, y Dios te va guiando, Dios te va guiando, y terminas siendo solamente directamente con Dios, Ujú, solamente con Él, porque Él es la verdad, Él es el camino. ujú, Y solamente Él tiene, yo siempre digo esto y lo tengo que volver a decir, porque cuando el Señor, cuando la adúltera llega a los pies de Jesús, que muchos sabemos esa historia, ujú, llega a los pies de Jesús, y queriéndola apedrear, ¿verdad? ujú, Porque estaba en adulterio. Todos vienen atrás con piedras y cuando el Señor está escribiendo en el suelo, ¿verdad? En ujú. la tierra, y le dicen todos a él, dicen, a ver, tú que eres, ¿verdad? Maestro y te dices, ¿verdad? El Hijo de Dios, entonces dinos qué hacer con Ujú. esta mujer, porque en la ley de Moisés, o sea, Moisés Ajá, escribió que tienen que ser peleado. apedreadas y las apedrean hasta matarlas. Y Jesús, bien el Señor, bien hermoso, escribiendo, levanta su vista y le dice, porque ellos le dicen, ¿y tú qué dices? Ujú. ¿Tú qué dices? Entonces le dice, el que esté libre de pecado, que le arroje la primera piedra. Y pues, Pues ¿quién se pues atreve? sí, que Nadie, nadie, ya nadie nadie. somos dignos. Entonces, ahí es donde miras tú que no es lo que está escrito, es qué dice el Señor Ujú, a tu vida. sí, Porque para mí la palabra es que nos habla a nuestra vida. sí, No es que, porque está escrito lo voy a hacer así. No, no. ¿Qué es lo que Dios dice a tu vida? ajá, Por eso es muy necesario enfocarnos en Él, solamente en Él. sí, sí, sí. No en lo que nos enseñan las religiones, porque en sí todas te van a enseñar algo. Ujú, ¿Me entiendes? Es directamente con Dios, nada más. sí, sí, eso Ujú. sí es verdad. Y fíjese, yo desde que, bueno, pues de que siempre ha sido solamente de Jesús, de Dios, ¿verdad? Yo me he sentido más bien, Ujú. como más tranquilo, más relajado y
más bien, libre, más libre. más libre. Me he sentido mucho más bien, ¿verdad? Ujú, Ok, así Ana, y también le iba a preguntar, viendo cómo ahorita está todo el mundo, ¿verdad? Y todo lo que está pasando, ¿usted cree que estamos en los finales? Cada vez nos acercamos más. Ujú. Yo lo que puedo decir es que cada vez nos estamos acercando más a la venida de Jesús o a Sí, nuestra vida, como puede ser que mañana o al rato ya no ya no estemos, ¿me estemos. entiendes? Ajá. Solamente Dios sabe, pero cada vez se acerca más. Pero lo que cuando a mí me hacen la pregunta de todas las cosas que están pasando, pues la palabra misma lo dice, que cada vez se van a ver más señales y Más. cada vez van a estar más, se están cumpliendo las escrituras, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que nosotros, si nosotros estamos en la luz, en la palabra, nosotros no vamos a ser sorprendidos por esas cosas, porque lo que tenemos que estar es alertas. Ujú. Dice la palabra que nosotros debemos de estar alertas a lo que el Señor ya nos ha hablado. Entonces, para no ser engañados, Sí, ¿me entiendes? Porque el mundo está en giro de muchas sí, de cosas. muchas Uno cosas. debe de estar enfocado en lo que el Señor nos ha hablado. Ujú. Pero yo les digo, lo que debemos de hacer es hacer lo que dijo el Señor. Solamente ser testigos de Él y nuestra misión es poder con tu vida. A veces ya no es ni con tantas palabras, Ujú. porque podemos hablar mucho y poco hacer. Sí, Y lo que al Señor le importa más es lo que hacemos, pero cómo lo hacemos. Es cómo lo hacemos, porque a veces hacemos las cosas para ser vistos, sí, a veces hacemos las cosas para hacer ¿cómo dice? Para yo sentirme bien, ¿me entiendes? Pero es cómo hacer a las las cosas. cosas. Sobre todo es hacerlo en la voluntad de Dios, Ajá. porque no todo es bueno, pero no todo nos va a ser permitido hacer, aunque sea bueno, ¿sí me Sí, entiendes? sí, sí, sí. Entonces, lo importante es los dos grandes mandamientos, que es ama a Dios, en eso se encierra toda la Biblia, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, dice, y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ujú. De ahí depende todo lo demás. O sea, dice, no hay nada más. Entonces, y tener esa fe, porque sin fe nada podemos Nada hacer. podemos hacer. Ujú, Sí, es ya, verdad también eso. así. Am, usted sabe, Ana, bueno, pues de que también de depresión, right? Se Ujú, dice. sí. ¿Usted cómo mira eso? ¿Usted cree que eso es ¿cómo podemos decir? Un ataque espiritual como del demonio o cosas así, del diablo o cosas así? ¿Usted cree que la depresión es eso? ¿Un ataque espiritual? ¿O cómo lo Porque describe usted? muchos lo miran como una enfermedad, pero yo creo que lo podemos, ¿cómo se dice? Como lo miro más como una Ujú, lucha espiritual. Lo puedo ver más como eso, porque todas esas cosas, dice ujú, que andan en el aire, todas esas cosas que dañan a nuestro cuerpo y a nuestra alma, a nuestra mente. Entonces, nuestra mente tiene que ser constantemente renovada, porque aquí es donde está todo. sí, Dice, hay un versículo que dice, tal es su pensamiento, así tal es el hombre. ujú. O sea, la mujer, el ser humano. Como pensamos, eso somos. Es como, sí, Sí. Entonces, si tú estás pensando lo que en ciertas cosas, eso es lo que vas a hacer. sí. ¿Me entiendes? Ujú, Y me lo digo a mí misma todo el tiempo porque a veces hacemos cosas o digo, ¿por qué me voy a deprimir? ¿Por qué me entra ansiedad? ujú, A mí me entra mucha ansiedad porque desde que pues la soledad es fea, ¿me ujú. entiendes? No, yo puedo estar rodeada de gente todo el día, pero llega la noche y está sola, Sí, ¿me entiendes? Entonces a mí me entra mucha ansiedad, pero yo digo, no debo de sentirme así. Entonces, si tengo ganas de llorar, lloro. Si tengo ganas, lo más importante en todo esto es hablar.
como dice tu Mis, y hablando de eso, ¿por qué elegiste oh, ese nombre? ¿Por qué elegiste, eso, talk to me, I habla? talk Ajá, back. Eso viene a por ver, Emily. Porque yo a ajá, veces a ella, yo siempre le digo, voy hablando con ujú. ella y ella no, a veces no, 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 No se no, no, expresa, no, no no se dice expresa. nada o nomás se queda callada y yo le digo, háblame, yo hablo para atrás, le empiezo a decir esto Ah, y okey. eso fue como empezó. Porque Emily es una persona que no es de muchas palabras. Ajá, Cuando le estás okey. hablando de Sí, algo, ella, sí, yo sé eso porque yo batallé mucho con ella cuando estaba muchacha, porque decía: "Dime, dime sí, qué sientes o qué". sí, no hice nada. Nomás se me quedaba viendo. Sí, pues así es como lo decidí llamar Ujú, eso, ¿verdad? Hablando de todo eso, Ana, hay una historia de que, pues, que siempre me ha llegado a mí a la mente de cuando estamos hablando así, ¿verdad? Porque obvio, yo sé que lo más que conoces, y no sé, ¿verdad? A mí me ha pasado, cuando yo me meto mucho a la palabra, yo empiezo a tener sueños. O a veces son sueños buenos, pero a veces son sueños también espantosos, que sí, yo sueño del diablo como o cosas pesadillas, así, sí. pesadillas. Y es siempre cuando empiezo a leer la palabra. Ujú. ¿Será porque no quiere que te acerques o la verdad yo no sé? Y una de las historias que siempre me llega a mí a mi mente es cuando usted dijo que había una persona que tenían ¿cómo se llama? Estaban leyendo la ¿Reunión? Biblia. Ajá, Ajá, y ujú. ustedes miraron que la Sí, persona. ajá. ¿Quiere explicar eso? Sí, en una ocasión que estuvimos, en la casa teníamos reuniones, Ujú, de mujeres, ¿verdad? Y, pues, estudiábamos la palabra y a veces estábamos hasta bien tarde leyéndola. Y en una ocasión estaba la hija de una de las hermanas ahí, y estuvimos orando por ella, y ella se puso bien mal, empezó como a tener reacciones así feas, ¿verdad? Y sonidos muy feos. Pero antes de eso, nosotros habíamos tenido la experiencia muy bonita de poder sentir la presencia de Dios, del Espíritu Santo, hablando a través de en en lenguas, que lenguas, ajá. yo conocí todo eso, ¿me entiendes? Entonces, cuando pasa eso de ella, nosotros teníamos una perrita, la Reina, Ujú. y ella estaba cuando nosotros cantábamos y estábamos adorando a Dios, ella siempre estaba bien tranquilita ahí, pero cuando empezó eso, empezó ladre y ladre y ladre, y cuando estábamos orando por la muchacha, y así se puso en el suelo porque no la podíamos detener, Ajá. y estuvimos orando y orando por ella, y en una de repente volteó con nosotros, estábamos mi cuñada Eugenia y yo, y voltea con nosotros y dice, ella misma dice con una voz así fea, dice, es mía. Pero ya era una voz ya de Ya, demonic, sí, sí, era, sí. es mía, bien feo. Entonces, no, hombre, a mí se me puede, mira, terminamos rasguñadas todas. Ella quedó toda despeinada, fue algo bien feo, pero yo les digo, les platico, o sea, eso fue algo que yo viví. Y Dios no me deja mentir, que en el suelo cuando tenía sus manos así, yo le miraba sus dedos muy Que largos. se le largaron. Sí, yo no sé si era de lo mismo que estábamos ahí, no te puedo decir, pero sí pasamos esa experiencia bien bien ¿Por qué cree tremenda. usted que eso fue? ¿Que El le pasó a ella es que hay muchas cosas, es lo que te digo que de la mente a veces los jóvenes, y no solamente los jóvenes, adultos, así, se deja llevar uno por todas esas cosas ujú, que hay en el aire. Dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. ujú, O sea, contra las personas nosotros no tenemos lucha. no, Nosotros tenemos la lucha contra todas esas cosas que andan en el aire. Son espíritus de maldad. ¿Me entiendes? Cuando dejas que la envidia, el celo, el egoísmo, ajá, todas esas cosas no pertenecen a Dios, sí, ¿me entiendes? El fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la bondad, la fe, o sea, el dominio propio, todo eso proviene de Dios. sí, Pero el fruto de la carne en sí, de nosotros, viene a ser todas esas cosas que nos dañan,
y dañan a los demás. Entonces a veces dejas que todo eso se acumule en tu vida y se convierte en un demonio que estás luchando con eso. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Entonces cuando la presencia de Dios viene a ti y empiezan a querer orar por ti todos y tú te rebelas contra eso. Porque tienes Eso todo eso fue. cargado, Eso fue lo que yo vi en ¿verdad? esa persona, sí. Tenía Ujú. muchos espíritus malos Sí, cargados sí, en él. ajá, Y sí. Y, sí, y te voy a decir algo, todo proviene de no hablar. como Nosotros Ana. tenemos que hablar, Hablar. confesar, Oh, confesar ok. las cosas. Ajá. Porque si nosotros no confesamos, entonces por eso nosotros vamos a tener esas reacciones feas. Ajá. ¿Me entiendes? Adelante de la gente. Porque tienes muchas cosas que no Ujú, quieres, sí. no puedes Te digo, decir. y a todos nos pasa. Sí. Yo sí, si me cargo mucho así, yo puedo tener una reacción con mis hijas o así, me oyen, y muchas veces te voy, ay, te miraste como, Sí, no has sí, escuchado, sí. ay, te ves como un demonio, porque eso es lo que trae, ¿me entiendes? El enemigo, desde Adán y Eva, sembró esa semilla de maldad en el ser humano. Ujú. ¿Verdad? Pero cuando viene Jesucristo, Él la viene a vencer. Por eso todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él nos ayuda en nuestras debilidades y en todas esas luchas Ujú. constantes. Sí, sí, sí. Ujú. Eso sí es verdad, Ana. Le quería preguntar, ¿qué es un mensaje de usted que puede darle, verdad? Obviamente no es de convencer a la gente de que crean, porque no podemos Ujú. convencer a alguien que a fuerzas tiene que creer a Dios, ¿verdad? Pero, ¿qué es algo que usted puede decirle a la gente que no, si usted conoce a alguien que no cree, ¿qué es algo que usted le puede decir a una persona sobre Dios, Que a Dios ellos? le ama. Que Dios la ama. Es que el amor lo puede todo. Dios ama a las personas. Nosotros no podemos hacer nada para convencer. ¿Sabes qué es lo que sí convence al mundo? Ujú. Nuestra fe. Dice que la fe es la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Es la convicción. Tú tienes que tener convicción en tu vida. Si no te quitan de eso, los demás dicen, terminan por creer. Sí, ¿Sí me sí, entiendes? sí, sí. Los que están cerca de ti terminan por creer porque dicen, de verdad sí lo creen. ¿Sí Ujú. me entiendes? Es nuestra fe la que puede vencer a los demás. Y como te digo una vez más, no es tanto por lo que hacemos en actividades, no es tanto por lo que hablamos. Nos podemos saber la Biblia entera y querérselas meter a las personas, pero no es tanto por eso. Ujú. Es lo que hay en tu corazón y lo que va a salir de ti. ¿Me Ujú. entiendes? El hacer las cosas Ujú. con fe, Ujú. con amor. Eso es lo que puede convencer a los demás, ¿me entiendes? Al menos si no se convencen de que Dios es un Dios real, un Dios vivo, si no se convencen de perdido, saben quién es tu Dios, Sí, ¿me entiendes? sí. Y eso es todo, o sea, que Dios les ama, Los ama. Dios los ama. Ajá. Ujú. Y una cosa que yo batallo, ¿verdad? Bueno, pues no batallo, sino que yo escucho mucho de gente que dice, pues uno como creyente, que cree en Dios, pero uno anda, ya sabe, afuera tomando con mujeres, haciendo lo que hacen, ¿verdad? Hay gente que te juzga de eso, que dice, si tú conoces mucho a Dios, ¿por qué andas haciendo esas cosas? Si tienes que representar a Dios en la imagen de Él, ¿por qué andan haciendo esas cosas? ¿Qué uno puede decir contra eso? De que andan, Que uno como creyente en Jesús, ajá, y pues uno se puede saber la palabra, ¿verdad? Pero como quiera andan haciendo cosas del mundo. ujú, ujú. ¿Qué uno puede decir contra esas personas que dicen eso a una persona que cree en Jesús? ¿Qué cree que Jesús? ¿Qué dice? Dice, porque si tú eres cristiano haces esto. Ujú, Ujú. exacto. Ok, porque depende hasta dónde estás haciendo las cosas. Mira, para mí el pecado dice que es cerrar al blanco. ¿Sabes lo que es eso? Sí. Es que te desviaste así. Ujú. Tienes que darle al blanco, si no, en todo lo demás, todo es pecado. Entonces ese centro es Jesús, ¿verdad? Entonces, para mí el pecado es
irte a los extremos de todas las cosas. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si yo me excedo en tomar agua es bueno, ¿verdad? Sí. Si yo me excedo en tomar agua, también es malo. El caminar es bueno. Y yo he sabido de personas que se han falseado su pie o les ha pasado algo y les dicen los doctores que es por caminar mucho. Ujú. Entonces, todo tiene su balance. Esa es mi palabra. Sí. Todo tiene su balance. Nosotros no podemos excedernos en mucho, ¿ok? Porque todo, por eso dice la palabra, todo me es permitido hacer, mas no todo me conviene. ¿Me entiendes? Porque si nosotros, muchos cristianos pueden juzgar al que toma, ¿sí? Pero no se dan cuenta que a lo mejor él tiene la adicción de no tomar, pero sí, De otra cosa. sí, por ejemplo, hay muchos que les encanta el deporte y nomás están en el deporte, Sí, sí, sí. que hasta tienen problemas con sus esposas porque nomás están metidos en la televisión viendo el deporte. Ajá. ¿Me entiendes? Eso ya es exceso. ¿Por qué? Porque ya no estás dando tiempo a tu familia. Sí. Eso ya es pecado. ¿Y lo puedes ver como mal? No. Entonces, miran mal las cosas que se ven así. Ujú. Pero hay muchas cosas. En una ocasión le dije a un hermano, le dije, en la iglesia, pues sí, nadie, entre paréntesis, nadie toma. Pero ¿qué tal comer? Sí, también. Viven haciendo actividades y siempre estamos comiendo. Ujú. ¿Me entiendes? Entonces, también la glotonería está escrito, es pecado. Sí. Entonces, si te fijas, Sí. entonces a veces juzgamos, muchas personas te pueden decir, ay, usted hace esto, pero, ¿y por qué bailas? Ajá. Por ejemplo, como en eso, a mi esposo le encantaba bailar. Ujú. A mí, yo sí voy a una fiesta familiar y a mí me gusta compartir con mis hijos, con mis nietos y me la paso bien, ¿me Ujú. entiendes? Pero no voy cada sábado a la discoteca, Sí, sí, sí. ¿sí me entiendes? O cada viernes, jueves, viernes y sábado, ¿me entiendes? Entonces, el dominio propio te lo da el Señor en todo, en todo. Entonces, Ujú. porque si no, entonces ahí entra ya la religiosidad de las personas. Sí. Ahora, al que le parece mal, pues no lo haga, pero no juzgue al que lo hace. Lo que lo hace. Y el que lo hace, no juzgue al que no lo hace. Dice, ya dejemos de juzgarnos unos a otros. Dice el apóstol Pablo así. Entonces, ¿qué les puedes decir? Que tú sabes tu vida. Lo importante es qué actitud tomas ante los demás. Sí. ¿Me entiendes? Ahora, si están tomando y por ejemplo, están ahí tomando y divirtiéndose ahí y luego te dicen esa pregunta, por ejemplo, vamos a suponer que eres tú, ¿verdad? Sí. Y estás con Emily y así se la están pasando bien, pero viene una persona y te dice, ¿por qué estás tomando si no que eres cristiano, no que vas a la iglesia? Y luego tú empiezas así. Entonces ahí ya, ¿qué estás mostrando? Sí. ¿Sí me Ya, sí, entiendes? sí, 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 lo entiendo. Ajá. Entonces ahí lo que tú tienes que verte a ti mismo, conocerte a ti mismo, por qué haces las cosas y saber cómo responder a los demás. Ujú. ¿Me entiendes? Sí. Porque es así. Ah, ok. Sí, esa era una pregunta, pues, Ujú. ¿verdad? Pues que yo siempre he tenido sobre, obviamente, como creemos en Dios y todo eso, ¿verdad? Siempre me he preguntado eso, que Ujú. hay gente que te juzga porque tú crees en Dios y haces cosas del mundo, ¿me entiendes? Y pues te van a juzgar de todo eso. Ujú. Y, ajá. Y pues para atrás de su negocio, Ana, ¿tiene alguna cosa nueva o qué es algo que usted va a, how do you say, en el futuro, que tiene en el futuro con su compañía? ¿Usted no le piensa en el futuro, como dijo, o solamente se lo lleva day by day? Día con día, un día a la vez. Un día a la vez, pienso que yo puedo decir muchas cosas, puedo decir, a mí me gustaría llegar hasta aquí, ¿verdad? Perdón. Pero no, te digo una vez más, no me atrevo ni a decirlo porque yo no sé el futuro. Sí, sí, El sí. futuro es de Dios y una cosa que me enseñó mi esposo es que un día a la vez, Ujú. vivamos un día a la vez. Y realmente así dice la palabra, porque dice que nosotros no nos preocupemos por el mañana, Mañana. Ajá. porque cada día trae su propio afán. Sí.
Entonces, el mañana pertenece a Dios y si mañana Dios tiene algo nuevo para mí, Él me lo va a mostrar. Ujú. Y te digo, todo lo que yo nunca pensé que mis vestuarios iban a estar en una expo, ser modelados. Sí. O sea, nunca pensé llegar a ver eso, ¿me entiendes? Y Dios ha sido tan bueno conmigo que me ha llevado paso a paso. Él ha abierto las puertas de una manera increíble. O sea, yo no he buscado todo eso. Dios es el único que me ha ¿cómo se dice? Promocionado hacia los demás y por eso sé que viene de Él. Sí. Y con este trabajo es una bendición porque puedo tener contacto con tantas personas. A veces poder, llegan no solamente para lo del vestuario, a veces llegan con problemas, a veces llegan con enfermedades. Y es una oportunidad que Dios me da para poder, hablarles del Dios que sana, del Dios que provee, ¿me Ujú. entiendes? Del Dios que Él soluciona todas las cosas cuando nosotros vamos a Él y descansamos en Él. Entonces, este trabajo, te digo, me ha llevado el Señor paso a paso, pero ha puesto personas hermosas que Dios me ha dado para poder crecer. O Ujú. sea, no solamente es solamente yo porque yo empecé, yo hice y esto, no, es un equipo que ha sido, hemos aprendido a caminar juntos y no ha sido nada fácil. ¿Me entiendes? Más desde que fallece mi esposo y caminar hacia eso, hacer todo el proceso de registración, los miedos, temores, yo siempre tengo eso. Ujú. Y mi nuera Zuli siempre me dice, no tenga miedo, no tenga miedo, vamos adelante, mire, usted puede hacer más y esto y lo otro. Me han empujado a eso. Mi hija Stephanie, que me ayuda con todas las citas, Emily en ocasiones que me ha ayudado, Yesenia que me ayudan en la expo. Ahorita le doy gracias a Dios por mi cuñada Maque, porque Dios la ha puesto ahí en un momento preciso que se vino bastante trabajo y me ha ayudado a estar sacando el trabajo. Entonces, Dios ha puesto personas hermosas, tú, Steven, Luis, últimamente mi hijo Emilio, que fue y miró todo lo que es una Sí. expo, porque no saben hasta que se acercan, ¿me entiendes? Y es hermoso, te digo, yo le doy gracias a Dios por todas las personas que Dios ha puesto en mi camino. Ujú. Y Mm. empezando, quiero decir, empezando desde que yo estaba soltera, porque mis hermanas me empujaban y me decían y me animaban y todo eso ha sido así, ¿me Ujú. entiendes? Sí, yo he ido a un expo, el expo que fue recientemente. Sí, Sí, ajá, y sí, es muy bonito. Es muy sí, bonito que ajá. tienen muchas, ¿cómo se llaman? Vendedores, Vendedores y sí, están enseñando lo que lo que venden, hacen ellos, lo ¿verdad? que Y hacen, luego ujú, también los shows que tienen de bailar y todo eso. Es muy bonito sí. y está muy buen planeado. Lo más bonito es cuando yo veo a las niñas contentas y felices que se logró hacer el diseño que ellas querían. Sí, Y una de las cosas que quiero decir es que a mí me dicen que si soy diseñadora, ¿verdad? Y le digo, yo no me considero ni costurera ni diseñadora. Yo soy una modista, porque una modista te traen lo que quieren y tú haces desde el empiezo, desde hacer las medidas, los patrones y todo, ujú, ¿verdad? Pero las diseñadoras son las mismas muchachitas ajá, o las mamás de ellas que me dicen, lo quiero así, 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 entonces yo ya nomás bueno, lo diseño, ¿verdad? Pero ellas me dan la idea que quieren y ya nosotros lo hacemos. sí. Pero es muy bonito, un equipo todo, todo, todo para poder hacer lo que Hacer lo que hacemos. hacen. Ujú, Sí, es muy bonito todo eso, Ana. sí, Y pues, como les dije otra vez, les voy a decir, si quieren ver ujú. sus dresses o sus Los outfits que outfits. hace Ana, pueden irse a su página, ayesa.benavides, y O ahí en pueden ver. TikTok, Y en o TikTok, en ¿no? ¿Cómo se TikTok, tiene? Ayesa Design.
Ayesa Design en Ajá, TikTok. en Ajá, y TikTok. es como, Ajá. así está ella y pueden ver sus Ujú. videos o sus trajes, ¿cómo se llama? Outfits. Outfits, Sí, sí, outfits. outfits. No, Ajá. pues muchas gracias, Ana. Así es como vamos a terminar aquí Ujú. este Okey. podcast. Ujú. Como dijimos, Ayesa.benavides y nosotros, yo y Emily, tenemos una cleaning business que se llama ENG Cleaning y hacemos residential y commercial. Y para los que necesiten limpiezas de casas o de oficinas o cosas así, nos pueden mandar un mensaje y nosotros los podemos atender y limpiarles sus, Sus casas, sí, sus sus casas y sus oficinas. oficinas. Ah, sí. Sí. Y bueno, pues Ana, muchas gracias por todo Ujú. y por compartir sus historias de usted y de Gracias, su gracias. compañía que tiene. Ujú. Y así nos Gracias. vamos a despedir. Okey. Bye.